Bienvenidos nuevamente a un episodio de PIM Talks. Y hoy vamos a hablar de un tema que realza la complejidad de la mente humana. Se trata de la manipulación psicológica. Para ello, contamos con Gabriela Coros. Ella es docente universitaria y psicóloga clínica dedicada a la psicoterapia y a la psicología forense, especialmente en el ámbito del perito privado en mujeres víctimas de violencia de género, separaciones y divorcios y del abuso sexual infantil. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar acá con ustedes el día de hoy. Vamos a empezar, si te parece bien, Gabriela, por una pregunta bastante básica, para básicamente que se entienda, ¿no? Que lo entiendan nuestros oyentes. ¿De qué se trata la manipulación psicológica? La manipulación psicológica estamos hablando de cuando uno intenta imponer el pensamiento a otra persona, pero tratando de hacerlo creer de que es idea del otro ser, ¿no? Del otro sujeto. Entonces yo quiero hacerte a ti pensar de que tenemos que hacer algo en específico, tú no lo quieres hacer, pero yo modifico las palabras para que tú logres entenderlo y tú pienses que es una idea tuya. Entonces, básicamente la manipulación se da en la mayoría de relaciones problemáticas que pueden llegar a ser denominadas tóxicas, que yo sé que es una palabra que hoy en día no se utiliza mucho, pero básicamente manipulación se ve mucho en relaciones violentas. Es una de las principales, creo que banderas rojas, como se llaman hoy en día, donde te vas lentamente dando cuenta de que estás cayendo en algo en el cual tú no sabías que podías hacer. Incluso cuando estás en una relación manipuladora, lo más probable es que termines haciendo cosas que nunca te imaginaste hacer y vas a pensar que es una idea tuya. Entonces, la otra persona que te está manipulando va a lograr que tú pienses que todo esto ha sido idea tuya y vas a defender esta creencia. Por más de que las otras personas te digan, en verdad te está manipulando, tú no eras así, no eres una persona que actúa de esta manera, vas a defenderlo o defenderla hasta que tú realmente te crees este nuevo discurso, ¿no? E incluso puedes llegar a cambiar ciertas creencias que tú nunca pensaste que ibas a cambiar. Ujú. No sé si me dejé entender, ¿sí? Sí, 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 sí. totalmente. Y, Gracias, Gabriel. y ¿Y existen algunas características de personalidad asociadas a esas conductas de manipulación psicológica? sí, de hecho me encanta la pregunta porque yo creo que hay dos personalidades que están muy marcadas en temas de manipulación. Van a haber muchas, ¿no? O sea, acordémonos que en el DSM-5 tenemos 10 trastornos de personalidad, pero dentro del DSM-5 básicamente yo creo que hay una que resalta en términos de la manipulación, que es el narcisismo. Me imagino que eh, hoy en día es uno de los temas más tocados en los posts. De hecho, yo no soy muy de TikTok, espero no ofender a nadie, no tengo cuenta de hecho de TikTok, pero siempre me mandan estos posts o gente hablando del narcisismo que ya ha llegado a ser un punto en el cual dices, ya, creo que hoy en día casi todos están encajando un poco el tema del narcisismo y no es así. Pero el narcisismo es un trastorno de personalidad que tienes que cumplir una serie de criterios para ser diagnosticado narcisista. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que el narcisista, para hablar un poco, ¿no? O sea, el narcisismo y después voy a hablar un poco de la psicopatía, porque son los dos grandes tipos de personalidad. El narcisismo es un trastorno de personalidad y la psicopatía es un estilo de personalidad que son totalmente diferentes. Pero para enfocarnos primero en el narcisismo, recordemos que el narcisismo tiene dos factores importantes, dos tipos, por así decirlos. Uno, el tipo vulnerable y el otro, el tipo grandioso. Entonces, el tipo vulnerable es uno de los que menos la gente conoce. ¿Por qué? Porque el tipo vulnerable es esa persona que siempre es víctima de todo. Todo lo malo le pasa a esta persona. Entonces, le va mal en el trabajo, las personas no lo quieren, es el centro de todos los dramas familiares, de los amigos, siempre está en conflicto con absolutamente todo. Y cuando tú hablas con una persona que tiene el estilo narcisista vulnerable, al comienzo te va a dar mucha pena, te va a dar mucha lástima por todo lo que está sufriendo.
Pero la clave para poder diferenciarlo de, por ejemplo, de alguien que está deprimido, de que alguien que está, otro trastorno de personalidad, por ejemplo, el límite, es que en ningún momento te va a preguntar cómo estás. Las conversaciones, y me ha pasado a mí, yo he podido tener conversaciones de hora y media en las cuales las personas simplemente hablan de todo ese tema, de todo lo malo que le pasa, pero al final nunca te pregunta, ¿y tú cómo estás? Y si te lo preguntas simplemente para cumplir un prototipo social, ¿me entienden? Entonces, ese es el menos conocido de todos. De hecho, las personas cuando empiezan a leer un poco acerca del narcisismo vulnerable se ven sorprendidos de la cantidad de narcisistas vulnerables que hay. Porque, claro, lo que nos vende un poco los medios o lo que nos ha vendido un poco el narcisismo general es esas personas con esas ideas de grandiosidad que se creen que pueden llegar a la cima del universo, de que son lo máximo, que son personas que simplemente pueden lograr los objetivos que ellos se vayan a proponer, que es muy diferente a ser una persona ambiciosa, ¿no? Entonces, creen estas personas que son muy especiales y que están por sobre las demás personas. Entonces, para ellos no hay ningún tipo de límite en la vida. ¿Y por qué son manipuladoras? Porque los narcisistas, para lograr sus objetivos, van a utilizar a las personas. Necesitan a los demás para lograr cualquier tipo de objetivo que tengan en la vida, ya sea a las personas con las cuales trabaja, que pueden ser sus pares, sus subordinados, incluso los superiores. Las parejas de narcisistas sufren muchísimo porque llegan a ser tan manipuladas que una persona que incluso puede no haber sido dependiente, se vuelve dependiente. De hecho, al final, si quieren, podemos hablar un poquito de violencia de género, que está completamente ligada a la manipulación, porque lo que yo veo mucho hoy en día en terapia son víctimas de violencia de género que habían sido mujeres independientes, empoderadas, como se dice hoy en día, un trabajo muy estable, de una muy buena familia, pero se cruzan con estos dos tipos de personas y todo el famoso castillo que uno pudo haber construido a lo largo de la vida se destruye. Y se puede destruir en 6 meses a un año. Entonces, van pasando los años, porque recordemos que para salir de una relación violenta te puede demorar hasta 10 años. O sea, el promedio son 10 años de salir de una relación violenta. ¿Pero por qué? Porque todo esto viene de la manipulación. Al final, el objetivo de todo esto es que tú creas que eres responsable de todos los actos y creencias y dolores de la otra persona, porque así te lo van a hacer sentir. Pero esto claramente no empieza de la noche a la mañana, no empieza en la primera cita, no empieza en el primer mes de relación. Esto se va construyendo a lo largo del tiempo. Y ahí es un poco la diferencia con el narcisismo del psicópata. El narcisismo lo vas a ir viendo. El narcisista, cuando tú sales con un narcisista, te vas a dar cuenta que es un narcisista. O sea, van a haber banderas que quizás por la grandiosidad o quizás por esta idea de protección o esta madre interna que tú tienes de, como muchas personas pensamos, yo lo voy a cambiar, conmigo va a ser diferente, lo quieres proteger, ¿no? Con el vulnerable. Y con el de grandiosidad puede ser un tema de, básicamente lo admiras y dices, o sea, este chico realmente o esta chica realmente puede llegar a hacer cosas increíbles y es una admiración que te quedas, además que te hacen sentir muy especial, ¿no? Al comienzo. Pero la gran diferencia con el psicópata es que el psicópata tú no lo ves venir. El narcisista sí. El narcisista puedes tener unos, o sea, al comienzo lo puedes ir notando, incluso puedes ir manipulando o siendo manipuladas de los primeros meses de relación en los cuales te va tratando de convencer de que tú estás equivocada, de que realmente él siempre tiene la razón y te vas, en un momento paras, como que retrocedes, como yo siempre digo, sales un poco de tu mundo y ves objetivamente y no te reconoces porque estás haciendo cosas que tú siempre dijiste que no ibas a hacer. El psicópata no, el psicópata hace un trabajo de hormiga. Y eso es lo peligroso de las relaciones con los psicópatas, porque el psicópata te va manipulando de una manera que te va a destruir por completo. Las relaciones con los psicópatas son lo más peligroso que hay. Y son peligrosos no por uno de los mitos, que quizás más adelante hablemos acerca de los mitos de la psicopatía, de estos mitos de que los psicópatas son criminales.
el absoluto. De hecho, la mayoría de psicópatas son psicópatas integrados que están entre nosotros. Entonces es bastante probable de que uno de nosotras acá presentes conozcamos a algún psicópata, que sea este psicópata integrado, que realmente a ti al comienzo te va a hacer sentir extremadamente especial. Recordemos que el psicópata, para entrar en tu vida, te va a escuchar, te va a hacer sentir que es lo más importante, que eres su alma gemela, que sin ti no podría hacer nada, y va a tratar de imitar esta empatía que ellos no tienen, pero la van a tratar de imitar hasta que tú realmente te puedas volcar ante ellos y decir, estoy enamorada, me voy a involucrar en esa relación, probablemente te vayas a vivir con ellos a los 3, 6 meses de relación, y ahí empieza simplemente la tortura, porque más que una tortura física, que no siempre se da la violencia física en relaciones con psicópatas, la afectación psicológica que yo he visto en pacientes es tremenda. Es realmente, te destruyen emocionalmente, destruyen tu autoestima, llega un momento en el cual te cuestionas siquiera quién eres tú. Entonces, el psicópata lo que tiene como característica fundamental es, aparte de la falta de empatía, aparte de la locuacidad, es la manipulación. Todo el tiempo está manipulando y además que son mentirosos patológicos. Entonces, es muy difícil encontrar la mentira en ellos. Así que claro, la manipulación en general es algo sumamente dañino, pero cuando se da en estos dos tipos, es extremadamente dañino. Y en otro tipo de personalidad que también yo he visto mucha manipulación es en los trastornos límites. No sé si un poco conocemos lo que son los trastornos límites, este sentimiento crónico de vacío, el sentir que nada vale la pena, los impulsos que muchas veces pueden llegar a tener, porque acuérdense que hay algún tema, el límite impulsivo y el límite, y el límite impulsivo es mucho más inclinado al tema de alcohol, conductas promiscuas, mientras que el límite es más depresivo. Entonces, pero ambos tienen en común, en base a la manipulación, que cuando sienten el sentimiento crónico de vacío, y yo lo he escuchado en varias personas, me dicen, si yo la quería dejar, me decía, si tú me dejas, yo me mato. E incluso podían tener esas conductas autolesivas frente a la persona. Porque si tú me dejas, yo en verdad no puedo seguir mi vida sin ti. Y eso es netamente manipulación. Y es muy delicado, porque cuando tú estás en una relación con una personalidad límite, porque hay límites que son extremadamente funcionales. Yo conozco personas con trastornos límites que son sumamente exitosas, entonces no es una categorización que es una enfermedad, es un trastorno que no es tratable porque es completamente tratable. Pero cuando no hay terapia de por medio, y eso es lo destacable, ¿no? Cuando no hay una terapia de por medio, el trastorno límite puede ser muy manipulador, pero manipulador porque no quiere que la otra persona lo deje. Entonces incluso pueden llegar a intentos suicidas solamente para que la persona no la abandone. Y pueden estar años. O sea, incluso la otra persona puede empezar una relación paralela y decirle, no puedo dejarla, porque si la dejo, en verdad, ¿qué va a pasar? Incluso muchos temen por la vida de sus hijos, porque hasta qué punto puede llegar esto, ¿no? Entonces yo creo que estos son como los principales, porque luego tenemos, si hacemos un pequeño resumen, ¿no? de los clústeres, en los primeros, que son los más, los raros excéntricos, el clúster A, yo soy muy teórica para hablar de los trastornos de personalidad, así que disculpen por eso. Vamos a tener al esquizoide, el esquizotípico y el paranoide. Y esos tres realmente no son muy manipuladores, porque al esquizoide no le interesan las relaciones con los demás, son personas que simplemente no sienten el afecto, entonces, ¿para qué voy a manipularte si en verdad yo prefiero ir a mi rollo y estar en mis propias cosas? El esquizotípico generalmente es muy confundido con el esquizofrénico y el paranoide incluso va a tratar de no tener muchas relaciones interpersonales porque acuérdense que piensa que todo el mundo le puede hacer daño o está planeando algo en contra. Y en el B, que son más los dramáticos, que tenemos el límite, el histriónico, el antisocial y el narcisista, ahí yo veo más que nada al límite con el narcisista. Porque el histriónico, si bien va a querer llamar mucho la atención,
No va a necesitar realmente manipular, salvo que quiera conseguir algo. Porque incluso una de las cosas que siempre le digo a mis alumnos es el típico delito que puede tener un histriónico son denuncias falsas. Es no conseguirse un objetivo y te voy a denunciar. Y es por eso que yo siempre digo que los psicólogos, los médicos tienen que tener mucho cuidado. Algunos incluso, acá en Perú no se usa mucho, pero sé que en Estados Unidos se usa, en España la verdad es que no sé, grabar las sesiones con el consentimiento del paciente, ¿no? Y, y bueno, y por último, en el C, que son los más ansiosos, bueno, y el antisocial tampoco es muy manipulador porque es mucho más impulsivo. Entonces, o sea, si no consigue algo, va a obligarte a conseguirlo. Y en el C, que son los ansiosos, que tenemos el obsesivo compulsivo, que tenemos el dependiente y que tenemos el evitativo podría ser un poco manipulador, pero es tan tímido y es tan introvertido que va a preferir no meterse mucho en esto. El dependiente generalmente va a estar con alguna de esas personas, va a estar o con un narcisista o un psicópata, y esos son relaciones extremadamente tormentosas. Y el obsesivo compulsivo no llega a ser tan manipulador porque tiene tal rigidez cognitiva que prefiere hacer las cosas como él o ella piensa. Entonces, disculpen un poco la teoría, pero era para poner un poco el contexto y para dejar súper claro que la psicopatía no es un trastorno de personalidad. Porque muchas veces, y esto yo lo veo en clínica, se confunde y se dice, no, la psicopatía es sinónimo del trastorno antisocial porque no está en el DSM-5. Pero nosotros los forenses lo que siempre defendemos es, no está en el DSM-5 porque la psicopatía es un término netamente forense y criminológico. Entonces, está hecho para eso. Y los estudios están basados en eso. Entonces, lamentablemente es muy confundido con el trastorno antisocial y son diferentes. De ahí, si quieren, nos explayamos un poquito en eso, pero son diferentes y sí hay que dejar claro que no son lo mismo y son, si bien todos los trastornos de personalidad pueden tener un tratamiento, pueden tener terapia y algunos pueden tener avances muy positivos, en la psicopatía no tenemos eso. Me explayé Vale, mucho. quizás, no, Gabriela, no, de verdad, yo y creo que hablo también por Mausi, me encantó ese marco teórico que creaste con tan solo una pregunta tan sencilla, de verdad que os lo agradezco muchísimo porque creo que a todos nuestros oyentes nos ayuda a entender, ¿no? Ya de base, seguro que ya has respondido muchísimas preguntas, ya te lo digo, Gabriela. Pero mira, precisamente con lo que comentabas ahora al final, sí que es cierto que hay mucha confusión entre estilo de personalidad antisocial y psicopatía. Me pregunto si quizá yo había leído algún estudio sobre la falta, o no es deterioro, es realmente la falta de empatía, sobre todo emocional, en la psicopatía. Entiendo que en el trastorno de personalidad antisocial no se explica tanto por una cuestión de estructura neuronal que falta o que hay una limitación clara de estructura cerebral. Es más bien, como dice, ¿no? La palabra es una cuestión de personalidad, quizás viene por ahí, no lo sé muy bien. Entonces, yo creo que muchos psicólogos también nos estamos preguntando eso, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia realmente el trastorno antisocial del psicópata? Si es una cuestión, si no es, vale, se entiende, ¿no? No está en el DSM, pero entonces, ¿cómo hacemos esa distinción? Incluso estoy pensando en el diagnóstico, ¿eh? ¿Cómo lo diferenciamos? No tiene que ser fácil. Porque además nos lo ponen muy complicado, o sea, realmente es complicado, son personas de por sí, como decía Gabriela, transgresoras, que les gusta, incluso disfrutan la manipulación, por lo tanto a nosotros mismos como psicólogos me imagino que es un reto. Eso por un lado, y luego también para nuestros oyentes, ¿cómo se entiende o cómo podemos detectar si estamos ante una manipulación de estilo narcisista, no el grandioso, ¿cómo lo has llamado? Al vulnerable? Entiendo que en ese caso es Vulnerable. porque hace como un victimismo, sería como victimismo virtuoso que busca la manipulación a través del ser víctima frente al psicópata que lo hace sin ninguna necesidad de manipular a cambio de nada, sino que lo hace por el disfrute propio. Esa es la diferencia y cómo lo puede ver la víctima. Y
más que nada esas dos cuestiones. Ya, voy a empezar por el primero, la diferencia, y si me olvido la segunda, me dicen, acuérdate de la segunda, la nota igual. Eh, Mira, me encanta la pregunta que has hecho porque creo que es una de las preguntas más frecuentes que tenemos todos. Es cómo diferencio entre un antisocial y un psicópata si es que en el DSM, que es la Biblia de los psicólogos, no está, y para qué hablar del CIE-11 que tampoco está. Entonces, que es la Biblia de los médicos, ¿no? Médicos psiquiatras. Eh, yo me baso para mí, no sé cómo decirlo, mi gurú, si quieres llamarlo así, o la persona que yo más admiro en base a la psicopatía es Robert Hare, ¿ya? Robert Hare ha desarrollado la única entrevista diagnóstica de la psicopatía, que se llama el PCLR, ¿ok? Esto tiene otra versión, o sea, creó primero el PCL y luego lo desarrolló en el 2013, si no me equivoco, el PCLR. De hecho, Hare ha estado en España un par de veces, si no es más de un par de veces, y yo me he formado, he tenido la suerte de llevar una formación con él para aplicar el PCL hace un par de años atrás, que fue realmente un honor poder haber estado en un curso con él, ¿no? Entonces, más allá de eso, volviendo al tema, la gran diferencia que tenemos en el antisocial y el psicópata es que el antisocial es un tema netamente conductual. O sea, todos los criterios diagnósticos, si se van a los criterios diagnósticos, van a estar en base a, no cumplen las normas, no respetan los derechos de los demás, cometen actos delictivos desde temprana edad. Tiene que haber un diagnóstico, y eso es importante, tiene que haber un diagnóstico previo antes de los 15 años. Entonces, antes de los 15 años, probablemente haya sido diagnosticado. Muchos no han sido diagnosticados porque muchos no han ido ni siquiera al colegio, pero con un trastorno de negatividad desafiante, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, es un tema netamente conductual. ¿Tienen empatía? Pueden tener algo de empatía. De hecho, el antisocial puede tener alguna relación significativa. Va a ser extremadamente tormentosa. Las relaciones con los antisociales probablemente estén llenas de denuncias por violencia de género, intentos de feminicidio, incluso haber matado a sus hijos. O sea, denuncias van a tener un prontuario. La diferencia con el psicópata es que Hare tiene estos dos grandes factores que son los factores interpersonales, y los tengo acá, y el estilo de vida antisocial. Entonces, en el área interpersonal, Hare lo que dice es, el psicópata tiene afectado el área emocional, pero también el segundo factor es que también tiene afectado el área conductual. Y esa es la parte más importante, porque el psicópata tiene esta nula capacidad de ser empático y lo más importante es la nula capacidad de sentir emociones, que el antisocial sí lo puede llegar a tener. Que le importa tres pepinos, ser empático le importa tres pepinos. O sea, pero si tú entrevistas, por ejemplo, a algún antisocial, probablemente si le maten al hijo, va a sufrir, lo va a pasar muy mal. Probablemente incluso quiera tener venganza sobre ello. El psicópata imita ese tipo de conductas. Y esto es lo que es tan interesante, y por eso les digo que los psicópatas manipulan mucho más, porque el psicópata siempre está observando. Cuando tú sales con un psicópata, las primeras veces que sales, lo vas a notar porque va a estar, no sé si lo vas a notar automáticamente, pero es una persona que siempre te va a estar escuchando. Va a estar súper atento a todo lo que tú digas, va a estar muy interesado en lo que tú piensas, en tus creencias, en tus valores, en tu familia, en tus amigos, etcétera. Pero eso no es porque es una persona, ay, qué lindo, he tenido una cita con una persona increíble que me escucha. No, está captando toda la información para meterlo en su disco duro un poco y ver cómo puede utilizar eso para más adelante. Entonces, es alucinante, es porque de hecho yo tengo hasta el día de hoy por lo menos unas 3 pacientes que han tenido relaciones con psicópatas y me dicen, Gabriela, es que yo nunca me lo imaginé, porque mis amigas me decían, es que es un señor maravilloso, es una persona increíble, te has ganado con ese chico, es una persona
o sea, además que generalmente son apreciados por la comunidad, ¿no? Son personas que han llegado a ser tan exitosas que los demás lo admiran. El antisocial no. El antisocial generalmente tiene un prontuario delictivo desde muy temprana edad. El psicópata, acuérdense que tenemos el psicópata integrado y el psicópata criminal. Claro, el psicópata criminal, que básicamente si decimos que el 1% de la población es psicópata, según Paz Velasco, dice que entre el 8 y el 18% de la población penitenciaria son psicópatas. Entonces hay una población penitenciaria bien alta, pero los más peligrosos no son los psicópatas criminales, que pueden llegar a ser los asesinos en serie, por ejemplo. Son los psicópatas integrados. Son aquellos psicópatas que Hare los llama los de cuello de serpiente. Entonces, los vestidos, esos que están con un terno y siempre están en estos espacios gerenciales, que son políticos, son personas que tienen mucho poder. Entonces, ellos van a ser los que más van a manipular. Pero, Joana, Claro. querías decir algo, creo que estás Sí, ahí. sí, porque es que creo, o sea, esa es la clave. Lo que más diferencia la manipulación de un narcisista, ahora estaba pensando en narcisismo y psicopatía, es que el el narcisista, perdón, es algo que lo puedes ver, ¿no? Que lo puedes detectar, porque o bien es por grandiosidad y tarde o temprano puede tener cuestiones de venganza o de rencor porque no ha conseguido sacar algo de alguien que quería, ¿no? Y al final pues se lo quiere devolver, estoy pensando, ¿eh? Pero en cambio el psicópata no, el psicópata no tiene ningún tipo de necesidad y en ese sentido es más fuerte, ¿no? Más fuerte que el resto de la sociedad, por decirlo de alguna forma. Y luego también el narcisista vulnerable, que al final supongo que de tanto meterse en el rol de víctima, acabas por sospechar, ¿no? De alguna forma. Y también otro elemento que acabas de decir es que imagino que el entorno de esa persona narcisista sí que puede ser que te diga, oye, creo que la persona con la que estás saliendo no me acaba de gustar. Fíjate lo que te dice. ¿Te has dado cuenta de cómo has cambiado? En cambio, con el psicópata, pues quizás no se dan cuenta, al contrario, ¿no? Como decías. Hay un estudio que ha demostrado que las personas que puntúan alto en psicopatía son más proclives a albergar pensamientos de venganza y de rencor. Me imagino que estará hablando entonces de la personalidad narcisista, no de la personalidad psicópata, porque entiendo que los psicópatas no tienen necesidad de venganza, ¿no? O sí que puede ser también que actúen desde la venganza. ¿Pueden sentir rencor? Es que no lo sé, ¿eh? Sí. Vale. Es que no es rencor, lo que pasa es que el psicópata, y esto a mí me encanta, por eso como que me emociono cuando hablo de psicopatía, porque el psicópata, el objetivo del psicópata es el poder. Necesitan tener poder y acordémonos que, porque yo lo veo muy paralelo con violencia de género. Entonces, si en violencia de género nosotros lo que vemos es que la persona quiere tener el poder y el control de la víctima, esto se relaciona totalmente con la psicopatía. El psicópata necesita tener el poder y necesita tener el control. Entonces, cuando uno dice el psicópata no es impulsivo, porque el psicópata no es una persona, va a pensar mucho lo que va a hacer antes. O sea, todo lo tiene súper estructurado. O sea, cuando hablamos de impulsividad, la psicopatía hablamos de una impulsividad mucho más cognitiva. Pero ellos tienen muy estructurada los pasos que van a seguir más adelante. A diferencia del narcisista que puede actuar mucho más impulsivo. Los narcisistas son súper impulsivos. Son bien impulsivos porque si no logran lo que quieren, van a explotar. Entonces, ¿qué pasa? Por eso yo creo que ese estudio te habla del rencor, porque más que rencor, que nosotros podemos entender el rencor como una emoción, el psicópata no lo va ni siquiera a mapear que es una emoción, simplemente como no consiguió lo que quiere, entonces se va a vengar. Y es por eso, por ejemplo, yo ahora tengo una persona que le está quitando absolutamente todo, o sea, todo lo que le había prometido, temas monetarios y todo, porque lo quiere dejar en la calle porque no siguió las cosas que él le había pedido. Entonces, como no le hizo caso, le está haciendo la vida imposible y es una guerra que no va a terminar, por más denuncias que tú le puedas hacer. Entonces, por eso es tan peligroso estar con un psicópata. Pero cuando hablamos de la manipulación a nivel del narcisismo, lo que hablabas un poco de que cuando pierden un poquito el control, recordemos que una de las cosas que tú te puedes dar cuenta mucho de los narcisistas de grandiosidad es que siempre van a estar hablando de su trabajo, de sus metas, de las cosas que tienen. Y te vas a dar cuenta fácilmente porque si tú no les haces caso
O tú los retas diciéndole, pero ya, háblame de otra cosa, háblame de tu familia, háblame de cosas que donde ellos no destacan, porque no destacan en todas las áreas, generalmente los narcisistas destacan a nivel profesional, la mayoría de narcisistas que yo conozco tienen puestos súper altos, pero cuando no les haces caso en eso, cuando dices, ¿sabes qué? En verdad, como que, ya, pero ya me has hablado como que toda esta semana acerca de tu trabajo, hablaba un poquito de ti, ahí pierden los papeles. Es que tú no me escuchas, es que no te interesa lo que yo hago, es que la verdad es que yo necesito una persona que me apoye y tú dices, ¿qué más te puedo apoyar? O sea, ya, en verdad, ¿qué más puedo hacer por ti? Y realmente ahí es donde entra la manipulación porque tú te cuestionas de, soy una mala pareja, soy una mala amiga, soy una mala hija, soy una mala esposa. Todo te cuestionas dependiendo del rol donde estés con el narcisista, ¿no? Porque tener un padre narcisista también es agotador. Y ese es un rol que es mucho más difícil de dejar, ¿no? Porque una cosa es el narcisista cuando es tu pareja y te demoras y te caes y te golpeas tú sola, pero vamos, que puedes tener una red de apoyo que te digan, ya, vamos a salir de esto con terapia, pero vamos a salir de esto. Y otra cosa es cuando el narcisista está dentro de tu familia. Entonces, que es mucho más difícil. Y el vulnerable te manipula en base a que ellos realmente creen. O sea, no es un tema de manipulación tanto de me pasa todo lo malo. No, ellos realmente creen que le pasa todo lo malo. O sea, y que son el centro del universo por eso. Y por más de que tú le digas, pero mira, eso tiene la solución acá, acá, acá. O sea, y les puedes dar incluso un mapa o le haces un, qué sé yo, un plan de acción de cómo solucionar tu vida en 5 simples pasos, no lo van a tomar porque sienten que tú no lo vas a escuchar. Es que no te Claro. preocupan en cómo yo me siento, no estás ahí para escucharme, bueno, te he escuchado 5 horas, ¿no? O sea, ¿qué tal si hacemos un poco de feedback y yo también puedo hablar en esta conversación? En cambio, el psicópata no es así, el psicópata no te va a pedir mucho la opinión, y si te la va a pedir va a ser simplemente para un tema políticamente correcto, porque hay muchos psicópatas que, como yo les vengo diciendo, que son los integrados, que son los que están en la mayoría de la población, que para lograr sus objetivos necesitan, por ejemplo, si eres político, estar casado, tener una familia relativamente funcional. Entonces, van a imitar las conductas. Yo nunca me voy a olvidar en un curso que estuve hace unos años atrás, donde esta docente me hablaba acerca de que había conocido a un psicópata que habían ido al cine y era una película que tenía muchas emociones, pero se daba cuenta de esa persona cómo miraba a los demás y si los demás lloraban, esa persona imitaba el llanto. Si los demás reían, paraba, lo miraba y se comenzaba a reír. No le nacían las emociones, pero tenía que simularlas. E incluso hay una película que no me acuerdo si es que es El psicópata americano, que está frente a un espejo y tiene las emociones al lado y va a decir, la risa, ya, y sonríe. La tristeza, y va simulando con los gestos, porque es todo en base a la imitación, porque para poder encajar en la sociedad tienen que imitar las emociones, porque si no, claro, ahí la gente si no va a sospechar. Qué bueno. Además, sí, además que otro tema que es súper importante es que recordemos que uno de los factores más importantes en temas del antisocial, por ejemplo, es que el antisocial es más que nada, se desarrolla mucho más por un tema de ambiente. En cambio, la psicopatía, no sé si ustedes conocen un autor que a mí también me encanta y que tiene una charla en TED que yo siempre le enseño a mis alumnos, James Fallon. No sé si lo conocen. Fallon, que tiene un libro que se llama El psicópata dentro mío, es es un neuropsiquiatra, si no me equivoco, un neuropsicólogo, que haciéndose un examen, una resonancia, se dio cuenta que era psicópata. Entonces él hace esas charlas en TED diciendo cómo descubre que es psicópata y cómo uno puede descubrir si es que es psicópata, y él habla de que hay 3 factores súper importantes para diagnosticar la psicopatía. Uno es, hay un tema genético, que es donde la mujer, de hecho, es la que transmite el gen de la psicopatía, y es por eso que no hay tantas mujeres psicópatas, sino que hay más hombres psicópatas. Y luego tenemos una lesión en el, en el cerebro, tenemos una lesión cerebral. Y por último, y dice lo más importante, aunque en sus estudios habla un 20% en verdad, pero dice que lo que a él lo ayudó a no desarrollar una psicopatía tan notoria, por así decirlo, es el ambiente. La crianza del psicópata es fundamental. Y ahí es donde lo vamos a diferenciar básicamente en estos psicópatas que son los integrados de los criminales.
Porque si estudiamos a todos los asesinos en serie, la gran mayoría de ellos, yo te diría el 90%, si no es un poco más, han tenido familias disfuncionales, han sufrido de traumas, de abusos. Eso es el ambiente y eso es lo que te explota la psicopatía, por así decirlo. Perfecto, de verdad. Estoy aprendiendo muchísimo. Me recuerda a los dibujos animados, los malos de los dibujos animados, ¿verdad, Mauxi? Totalmente, sí. Mira, Gabriela, tú hablabas sobre la impulsividad, ¿no? Y la impulsividad es un rasgo que aparece en las personas que puntúan alto en consumo de alcohol. Lo cierto es que, según un estudio publicado en el año pasado, en el 2023, las habilidades de manipulación son más altas en personas que tienen ganas de consumir que en la población general. Entonces, por un lado, se puede vincular la impulsividad con la manipulación psicológica de alguna forma. Y por otro, ¿cómo se asocian las drogas con la manipulación psicológica? Yo, yo no lo veo tan relacionado, no he leído ese estudio, sería súper interesante si me lo puedes mandar y te lo agradecería, porque de hecho cuando tú bebes o consumes drogas, tus niveles de conciencia bajan. Entonces, por ejemplo, los psicópatas en general, los psicópatas criminales y los antisociales tienen un alto índice en consumo de drogas, pero el psicópata en general no es tan consumidor porque pierde el control. Y eso para el psicópata es esencial, el control. Entonces, la manipulación con el consumo, yo, o sea, desde mi punto de vista, no lo veo tan relacionado. Porque cuando tú bajas tus defensas y estás en un nivel donde, de hecho, cuando consumes sustancias psicoactivas, lo más probable es que tu impulsividad se va a ver alterada, vas a tener una mayor impulsividad. Entonces, no vas a tener el tiempo para manipular. La manipulación es algo que requiere un trabajo. No cualquiera puede manipular. Entonces, cuando estás en un estado alterado, las personas de hecho no te hacen caso porque dicen, ya está con trago, no sé, pues está con drogas y en verdad das un paso al costado o si es en el caso de un antisocial, probablemente, qué sé yo, te puedes ser víctima de violencia en ese momento, pero manipulación per se, si hablamos de manipulación psicológica, ahora, si hablamos de una manipulación de que si tú me dejas mato a mi hijo, mato a tu hijo en estos momentos, claro, o te voy a matar a ti, ¿me entiendes? Si no haces lo que yo te digo, te pongo una pistola y te puedo matar. También eso es manipulación, pero es una manipulación mucho más física, ¿entiendes? Que al final termina los efectos y al otro día, claro, viene toda la fase del ciclo de la violencia, donde la fase de la luna de miel, que te pidió perdón, que eso nunca más lo voy a hacer, perdón, tú sabes que yo no soy así, etcétera. Pero cuando hablamos de manipulación psicológica, claro, si me pongo a pensar, es como, lo vería muy afectado, porque no tendrías la capacidad de conciencia para poder entrar en la cabeza de la otra persona y saber lo que está necesitando en esos momentos. Vale, pero, por ejemplo, un narcisista que se ha sentido, un narcisista, estoy pensando en un narcisista de estilo grandioso, que se ha sentido afectado o atacado, en un momento dado sí que podría quizás tener un abuso de alcohol, pero no está del todo relacionado como tal, ¿no? El hecho de la manipulación, incluso en el narcisismo, con la impulsividad. Ahí no. Pero Lo que ahora pasa es que sí. perdón, es que yo sí creo que los narcisistas, a diferencia del psicópata, tienen mayor consumo de alcohol que los psicópatas. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas, incluso puedes sentir que eres superior a los demás, ¿no? Incluso hay drogas, por ejemplo, yo ahora como, no sé, pues se me viene a la cabeza cocaína. La cocaína lo que te hace es sentir esta fuerza, no sé, esta grandiosidad, ¿no? De yo puedo hacer lo que se me dé la gana y puedo ser el dios del universo. Y por eso vemos esas películas esa película que es épica, no sé si épica podría decirla, pero donde trabaja Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street. Peliculón. Entonces, Sí. y donde ahí es un narcisista pleno, ¿no? O sea, donde él realmente piensa que puede lograr cualquier cosa y aumenta mucho más cuando hay un nivel de consumo.
pero en la psicopatía son más controlados. Acuérdate que la psicopatía, a diferencia del narcisista, que puede ser mucho más, el narcisista no planifica tanto como el psicópata. El psicópata necesita planificar, porque necesita estudiar a la persona para poder manipularla. El narcisista es, la manipulación viene con él o viene con ella, o sea, hablo de él porque estadísticamente se da más en hombres que mujeres, así como el límite se da mucho más en mujeres que en hombres. Entonces, eh, por eso yo creo que el narcisista sí puede tener un mayor consumo de sustancias que sean sustancias psicoactivas a nivel de, por ejemplo, cocaína, alcohol. Pero no lo veo tanto, por ejemplo, con consumo de marihuana, porque eso sí disminuiría su capacidad, ¿no? Entonces, Y otra cosa interesante de tus palabras, lo estoy extrayendo, es que podemos tener maltrato, o sí o no, o violencia, pero que no obligatoriamente va vinculada con manipulación. O sea, puede haber un maltrato relacionado con un consumo de alcohol, pero que en esa situación hay violencia, pero no necesariamente manipulación. En cambio, se podría decir que la manipulación psicológica ¿es siempre maltrato o no? O no, no yo tiene creo que por sí, qué. sí, sí. Vale. Es que al final te terminas cuestionando a ti misma. Entonces, es uno de los factores para detectar violencia dentro de, dentro de las áreas. Por lo menos en las víctimas de violencia que yo he evaluado, creo que la mayoría, si no es decir todas, han sido víctimas de manipulación psicológica. Es que lo que tenemos que entender es que la manipulación va a ser lo que te va a hacer mantenerte en la relación. Nada más. O sea, es la manipulación, no es el amor, no es el deseo de estar en esa relación o el deseo de que va a cambiar, es realmente que tú te sientas responsable de lo que le está pasando a la otra persona. Y que si tú lo dejas, esta persona no va a ser nadie sin ti, porque te hace sentir eso. Si tú me dejas, mi vida se va a acabar. Sobre todo un narcisista, por ejemplo, que tiene un alto rango y de repente sale en la prensa que su esposa lo deja. Para él es lo peor que le podría pasar. Entonces va a tratar de cuidar su imagen lo más posible. Entonces, y la psicopatía es algo muy parecido. Entonces, sí creo que la manipulación es parte de la violencia de género. Es parte dentro de uno de los criterios para poder ver sobre todo la afectación. O sea, cuando evaluamos afectación psicológica, tenemos que ver cuál es el nivel de manipulación donde está la persona. Porque como decimos, imagínense, si te demoras 10 años aproximadamente en salir de una relación violenta, por eso yo siempre digo, o sea, si tú tienes a alguien conocido que ha salido después de 2 años y dice, pero estuviste 2 años, o sea, todos te decían que apláudela o apláudelo, porque realmente o sea, generalmente son 10 años para darse cuenta. Porque acuérdense que muchas veces esas personas, las víctimas, llegan a tener hijos y esta creencia irracional también de los niños necesitan un padre. Y sobre todo cuando estás manipulada dices, ¿cómo me vas a quitar a mis hijos? ¿Cómo lo vas a dejar sin padre? O la típica que yo también escucho, si tú me dejas yo te quito a los hijos. Y como generalmente han vuelto a una persona extremadamente dependiente, porque otra de las cosas que se va a ver muchísimo en temas de violencia, que me voy un poco más acá el tema de violencia porque está relacionado en general con la manipulación, es que la persona te va como a fomentar que dejes de trabajar o que tu sueldo lo dejes en un fondo común, ¿no? Que él maneja las finanzas. Eso es típico, que es básicamente la violencia económica. Entonces, claro, tú te vas alejando tanto de tus amigos, de tu familia, de tu área laboral, etcétera. Y cuando lo quieres dejar, una de las cosas que te dice, ya, ¿y a dónde te vas a ir? Y esto lo he escuchado de muchísimas víctimas de violencia, que dicen, yo miraba al costado y no tenía a nadie. Porque todas las personas, y eso porque yo siempre les digo a las que me escriben y me dicen, porque yo tengo este blog que se llama Crónica Forense, y me dicen, Gabriela, tengo una amiga de que está en esa relación violenta, ¿qué hago? Y yo le digo, la verdad es que tú no puedes hacer nada. Ni los psicólogos podemos hacer mucho en respecto a eso. Lo único que tienes que esperar es que esa persona se dé cuenta. Pero lo que no puedes hacer, o yo no recomiendo hacer, es alejarte. Porque al alejarte estás consiguiendo lo que el agresor quiere, lo que el psicópata o el narcisista quiere, que es aislar a esta persona por completo.
Entonces, es muy difícil. Yo personalmente lo he vivido, tenía una de mis mejores amigas, ha pasado por esto, y es sumamente frustrante, pero la idea es que esta persona se dé vuelta un día y diga, todavía tengo a esta persona a la cual puedo recurrir. O sea, que sepa que nunca va a estar sola, ¿no? Entonces, y eso descuadra un poco a los psicópatas, ¿no? Porque es como todavía... Pero claro, cuando tú conoces al psicópata, y es por eso que les digo que hay una diferencia abismal entre conocer a un narcisista, que tus amigas te van a decir, uy, por favor, mira todas las banderas rojas que hay, incluso te las escribo, te voy sacando las banderitas yo sola. Al psicópata que tus amigas van a decir, es encantador. Pero es que es un tipo increíble, o sea, qué suerte que has conocido a alguien así, porque te va a llevar de viaje, te va, dentro de los recursos que tenga, claramente hay psicópatas, pero yo conozco personas que a los 2 meses te llevaron un viaje increíble, te compraban joyas, todo, era todo lo wow, la bomba de amor que tú decías, pero es esto, ¿no? Porque no habías tenido algo así antes. Y te prometían sobre todo el tema de la seguridad, ¿no? Gabriela, ¿y los narcisistas se pueden arrepentir de su manipulación en algún momento? Mm. Una de las cosas que más nos cuesta en terapia, yo he tenido, a lo largo de mi carrera, he visto solamente en terapia 2 casos de pacientes que vienen a terapia, narcisistas. Pero en los 2 casos vienen porque alguien les ha dicho, si tú no vas a terapia, yo te voy a dejar. Pero el narcisista generalmente no se mantiene en terapia, salvo que vea realmente que su vida o la estabilidad puede estar en peligro. A ver, hay muchas personas que creen que los narcisistas no son empáticos. Yo no creo eso. Yo creo que ellos mantienen cierto grado de empatía. No van a ser empáticos como una persona que no sea narcisista, qué sé yo, como incluso como un dependiente, como un límite. Eh, no van a tener ese nivel de empatía, pero lo tienen. El narcisista quiere a sus hijos. El narcisista quiere a su esposa, o sea, puede llegar a quererla, puede tener 10.000 mujeres más, ¿no? Pero puede, o sea, quiere a sus hijos, o sea, quiere a su esposa, quiere a su familia. Entonces, cuando la persona le dice, te dejo, es cuando dice, voy a ir a terapia. Yo esos casos personalmente no los veo, porque yo siempre digo, si tú vas a empezar terapia, tienen que empezar porque tú quieres hacer un cambio. Y ese es el gran problema de los narcisistas, que no ven que tengan que hacer un cambio. Pero hay un porcentaje pequeño de narcisistas que dicen, ya, ¿sabes qué? Necesito porque estoy ya, todas mis áreas están totalmente colapsadas, realmente no estoy siendo funcional y hay algo en mí que no está bien. Entonces, no pierdo, yo como Gabriela no pierdo las esperanzas, yo sí creo que el narcisista puede cambiar a pesar de que esto va en contra de muchos psicólogos que dicen el narcisista no va a cambiar, tienes que dejarlo, Yo no creo eso, o sea, en los psicópatas sí, aléjate, corre, sal, toma un avión y múdate de continente si puedes. Pero en temas de trastorno de personalidad, yo sí creo que hay posibilidad de cambio si es que eres consciente de ello y si llevas terapia. Terapia, estamos hablando psicoterapéutica y psiquiátrica. Esto que acabas de decir, Gabriela, me gusta mucho porque, claro, queda aún más clara la diferencia, ¿no? O sea, psicopatía no está dentro de los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad pueden tratarse si hay voluntad y conciencia de enfermedad, ¿no? Imagino, por algún caso que también conozco, ¿no? Que el narcisista, no estoy pensando en un caso que conozco de estilo grandioso, que puede tener voluntad de cambio y conciencia de enfermedad, pero que puede oscilar, o sea, no es tan sencillo de tratar como otro tipo de trastornos mentales porque son, en ese sentido, como que no están siempre mantenidos en la autoconsciencia de enfermedad, sino que pueden oscilar. Y esto hace que dificulte mucho más, ¿no? La intervención. Quizá de ahí que algunos psicólogos pues sean reacios a quererlo tratar incluso, y lo puedo comprender, porque no debe ser nada fácil. Bueno, yo la verdad, que, queridos oyentes, yo me encantaría poderme quedar con Gabriela y Mauxi por horas, pero sí que es verdad que ya nos vamos pues acercando al final de este episodio. De verdad, ¿lo has ¿Cómo visto, se pasaron 75 minutos?
Es que sí. La verdad Qué que lo he impresionante. disfrutado mucho, Gabriela. En Yo serio. también. Me ha Lo he encantado, pasado ¿eh? súper, súper bien. A mí me ha encantado. La verdad es que yo Me seguiría hablando quedan. porque ese es un tema que me fascina. Pero sí, Sí. lo que tú dices, y para finalizar ya, porque yo hablo un montón además, perdón, es que no perdamos las esperanzas con los trastornos de personalidad. Por eso yo soy tan reacia de meterme al tema de estos TikToks y todo, de que dicen, el narcisista nunca cambia, el narcisista, aléjate. No, porque ahí estaríamos perdiendo la esencia de los psicólogos, que por algo estamos estudiando psicología, que es hacer un cambio, ¿no? O sea, como yo siempre digo, es ser generadores de cambio, que obviamente con psicopatía es otro tema totalmente aparte, pero con narcisista y el trastorno de personalidad en general, si la persona tiene este deseo de hacer un cambio, aunque sea mínimo, hay que aprovecharlo. Cuando yo me refiero a que soy un poco reacia, es cuando vienen porque mi esposa me va a dejar si es que no lo hago. Entonces, no están haciendo de ti, están haciendo porque alguien te está obligando a ir a terapia y en cualquier caso, o sea, por ejemplo, si ya sea al límite, dependiendo, cualquier caso que no te nazca a ti, al final hace, o sea, tú pierdes el tiempo como paciente, ¿no? Porque tú no te has dado cuenta todavía del problema. Pero lo que tú dijiste es súper importante porque hay estas fluctuaciones en el narcisismo, pero si tú como pareja, ya si yo hablo como ya tema de pareja, has decidido estar con esa persona narcisista que está en terapia, que está buscando ayuda, la idea es un poco centrarlo, ¿no? O sea, si se está yendo un poco, como que ya bajamos un poco a la realidad, seamos conscientes de tus creencias, analicemos lo que te está pasando ahora y llama a tu psicólogo para una cita, ¿no? Pero sí, no perdamos la esperanza. No, muchísimas gracias, Gabriela. Así que muchas gracias, lo he De pasado verdad. súper, súper Pero bien. antes de irnos, tenemos una dinámica para cerrarlo. Cerrar nuestro episodio de este podcast. Puedes recomendarnos un libro a nosotras y por supuesto, a nuestros oyentes. Bueno, Ujú. Para mí, si es que les interesa el tema de la psicopatía, la Biblia de la psicopatía es Sin conciencia de Robert Hare. Sin conciencia perfecto. de Robert Hare es, si es que tú realmente quieres aprender psicopatía, es donde todo comienza. Entonces, y otro que es de Paz Velasco, que se llama Criminalmente. Me fui a dos libros, perdón. Pero Criminalmente me parece un libro súper dinámico. Y Paz Velasco es una autora que me encanta cómo escribe, es como, bueno, ustedes la deben conocer, entonces es muy buena. Pero Robert Hare es como, para mí, el maestro y de dónde comienza todo. Perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿qué persona te parece interesante para invitar a nuestro podcast? ¿Qué persona me parece interesante? Hay un psicólogo que no es, no, mentira, no es psicólogo, se llama Federico Baudino. Él ha hecho una plataforma que es muy interesante porque ha hecho cursos gratuitos a nivel forense. Durante pandemia fue muy, muy conocido. Y tiene una escuela, de hecho hace diplomados, ha traído, eh, por ejemplo, a Hugo Mariatán, que es un psicólogo argentino, también es especialista en temas de psicopatía, Hugo Mariatán, Iñaki Piñuel, que tiene su libro La Base, que es Amor Cero. No sé si han escuchado a Iñaki Piñuel, pero Iñaki, yo tengo muchas pacientes que vienen después de leer el libro de Iñaki y dicen, he cumplido con todos los criterios y he estado con un psicópata y ya. Pero Hugo Mariatán es argentino y también se dedica netamente a la psicopatía. Pero Federico es como el que ha como que enlazado un poco todo esto. Pero bueno, y Hugo Mariatán creo que si es que lo podrían traer sería espectacular porque él tiene una visión Genial. también, sí, de psicopatía muy, muy grande. Perfecto, de verdad. Y bueno, Así que usualmente nada. también les pedimos una frase para cerrar, ya nos dijiste algo muy importante, lo voy a parafrasear, no perdamos la esperanza con las personas con trastornos de personalidad. Me parece muy lindo, ya Ujú. basta de satanizarlos. Y bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por un episodio más de Pin Talks, de estar aquí, de escuchándonos el podcast de Psicología y Mente. Somos Mauxi y Joana y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Adeu. Chao, Chao. gracias. Nos vemos.